Mercados de datos sintéticos, confianza, calidad y brechas de certificación. El mercado de datos sintéticos está en auge, pero aún es inmaduro, y muchos compradores siguen desconfiando. Las empresas están invirtiendo fuertemente. Un análisis proyecta que el mercado global de datos sintéticos crecerá de unos pocos cientos de millones de dólares en 2024 a más de $1.000 millones para 2025. Impulsado por la demanda de entrenamiento de IA y datos seguros para la privacidad. Los conjuntos de datos sintéticos que imitan los datos del mundo real, rompiendo los vínculos directos con información sensible, prometen una reducción drástica de costos y beneficios de privacidad. Se utilizan cada vez más en el entrenamiento de modelos de IA, análisis avanzados y pruebas en diversas industrias, particularmente atención médica, finanzas y automoción. Sin embargo, junto con este crecimiento, los compradores a menudo desconfían de los datos sintéticos. Les preocupa la calidad de los datos. ¿Serán precisos los modelos entrenados con ellos? La representatividad, ¿se capturan casos raros o subpoblaciones? Y la seguridad legal podría seguir violando las leyes de privacidad o de propiedad intelectual. La experiencia del mundo real destaca estas brechas. Evaluaciones independientes encuentran que los datos sintéticos a menudo no logran capturar patrones complejos. Por ejemplo, un estudio de Strat7 sobre 2 herramientas sintéticas aplicadas a datos de encuestas de marketing encontró que, si bien las estadísticas básicas, como la conciencia promedio de la marca, coincidían con los datos reales, las respuestas potenciadas carecían de la consistencia lógica de las personas reales cuando se sometían a un análisis más profundo. Los resultados de segmentación y regresión divergieron de los datos verdaderos, produciendo artefactos como agrupamientos en valores de rango medio. De hecho, los investigadores recomendaron limitar el aumento sintético a alrededor del 5% de cualquier muestra para evitar análisis engañosos. De manera similar, un estudio de atención médica informó que el 92% de los modelos predictivos entrenados con datos sintéticos de pacientes tuvieron un rendimiento peor que los entrenados con datos reales. Una disminución de la precisión, pequeña pero real, debe gestionarse. En resumen, los datos sintéticos pueden acelerar proyectos cuando los datos reales son escasos, pero generalmente no logran replicar completamente la utilidad de los datos auténticos. Los compradores también temen que los datos sintéticos puedan introducir o no abordar el sesgo y la representatividad. Por ejemplo, un proveedor afirma que sus conjuntos de datos sintéticos pueden inflarse a cualquier tamaño mientras supuestamente corrigen sesgos. Pero, tales promesas son controvertidas. Sin un diseño cuidadoso, los generadores sintéticos pueden amplificar los sesgos existentes o pasar por alto casos minoritarios. La falta de valores atípicos e irregularidades en algunos conjuntos sintéticos puede distorsionar aún más el modelado. Los críticos señalan que las muestras sintéticas a menudo omiten las excepciones de aguja en un pajar que los observadores estudian para la confianza. En resumen, los clientes se preocupan. ¿Los datos sintéticos realmente cubren los mismos datos demográficos, casos extremos y contexto que los originales? Hasta que existan medidas estándar, esas preocupaciones persistirán. Finalmente, la seguridad legal y de la privacidad son grandes incógnitas. Muchos asumen que los datos sintéticos eluden automáticamente las leyes de privacidad, pero los expertos advierten lo contrario. Un análisis de la Iowa Law Review señala que es erróneo afirmar que los datos sintéticos no son datos personales. Incluso si los registros no son copias directas de personas reales, las correlaciones matemáticas o inferencias extraídas de ellos aún podrían implicar reglas de privacidad. Los reguladores y las juntas aún no han emitido una guía clara. Los datos sintéticos pueden potenciar la gobernanza de datos existente, desafiando las suposiciones sobre qué constituye datos protegidos.
Más allá de la privacidad, la propiedad intelectual no está clara. Por ejemplo, si un generador de texto sintético fue entrenado con libros con derechos de autor, ¿quién es el propietario de los resultados? En resumen, los compradores carecen de confianza porque hoy en día los datos sintéticos son una especie de caja negra. ¿Existen herramientas para probarlos y certificarlos? ¿Es confiable el proveedor? ¿El conjunto de datos realmente hace lo que dice? Muchas empresas simplemente se abstienen o utilizan datos sintéticos solo para escenarios de bajo riesgo debido a estas brechas de confianza. Construyendo un marco de confianza para datos sintéticos. Para cerrar estas brechas, se necesita una capa de seguridad y confianza sobre cualquier mercado de datos sintéticos. Esta capa proporcionaría puntos de referencia, puntuaciones y certificaciones transparentes para que los compradores sepan que los datos satisfacen sus necesidades. Los componentes clave incluyen suites de referencia, benchmark suites. Los benchmarks estándar deben probar los generadores de datos sintéticos en tareas del mundo real. Por ejemplo, SDNIST de NIST es un benchmark público con conjuntos de datos tabulares y métricas para evaluar la fidelidad. Un marketplace podría adoptar o desarrollar benchmarks abiertos similares, incluyendo series temporales, imágenes o tareas de PNL, para que cada conjunto de datos o generador sea puntuado con métricas de utilidad objetivas. Los benchmarks podrían cubrir la coincidencia de distribución, el rendimiento del modelo y más. Al requerir que las herramientas generadoras compitan en estos benchmarks, los proveedores demuestran la calidad de sus datos sintéticos. Puntuación de sesgo y equidad. Los algoritmos auditarían los conjuntos de datos para determinar su representatividad y equidad grupal. Las puntuaciones podrían señalar si un conjunto de datos subrepresenta ciertos segmentos demográficos o exhibe sesgos conocidos. Por ejemplo, un conjunto de datos de salud sintético podría verificarse para asegurar que las proporciones de género o raza no se desvíen drásticamente de la realidad. Esta auditoría podría basarse en métricas de equidad de la investigación de ML, rendimiento predictivo igualitario entre grupos, e imponer medidas correctivas. Cada conjunto de datos llevaría metadatos sobre sus métricas de sesgo, ayudando a los compradores a determinar si es adecuado para su aplicación. Métricas de riesgo de privacidad. Así como auditamos el sesgo, deberíamos puntuar la seguridad de la privacidad. Los investigadores de privacidad señalan que las métricas de similitud simples no capturan el riesgo de divulgación. Los marcos de privacidad modernos recomiendan medir el riesgo de inferencia de membresía. ¿Puede un atacante saber si un individuo real estaba en los datos originales? O la divulgación de atributos. El marketplace podría exigir a los proveedores de datos sintéticos que realicen pruebas de privacidad estandarizadas. Por ejemplo, midiendo la probabilidad de reidentificar individuos o filtrar atributos personales, y que informen las puntuaciones. En efecto, las ofertas podrían llevar una calificación de moneda de privacidad. ¿Qué tan seguros son estos datos bajo ataques comunes? Un estándar de oro serían las garantías formales de privacidad diferencial, pero como mínimo, todos los conjuntos de datos deberían estar anotados con las técnicas utilizadas y sus puntuaciones empíricas de privacidad. Seguimiento de linaje y procedencia. Los compradores necesitan saber de dónde provienen los datos. Cada conjunto de datos sintéticos debe registrar su linaje, en qué datos fuente se basó, qué modelo generativo lo creó y qué pasos de procesamiento se aplicaron. Herramientas como las pistas de auditoría de blockchain pueden ayudar. La startup Cintiq, por ejemplo, utiliza la blockchain de Filecoin para registrar la procedencia completa de datos y modelos con pruebas criptográficas. Al incrustar un registro inmutable, hashes, marcas de tiempo, firmas, en cada conjunto de datos, los compradores pueden verificar que no hubo manipulación y exactamente qué algoritmo y parámetros se utilizaron en la generación. Esto aumenta enormemente la confianza. Se puede confirmar criptográficamente, por ejemplo,
que el conjunto de datos V2 desciende legítimamente del conjunto de datos V1 con solo los cambios declarados. Certificación de terceros. El marketplace debe fomentar o exigir auditorías independientes. De manera análoga a cómo los pipelines de DevOps tienen verificaciones de cumplimiento, los conjuntos de datos sintéticos podrían ser sellados por auditores de confianza. El registro público de Certified Data es un modelo. Cada entrada de conjunto de datos certificado tiene un certificado firmado con ED 25519 y una huella digital SHA 256, lo que prueba su identidad e inmutabilidad. Un marco de certificación más amplio, como el registro de confianza de IA de The AI Lab, podría auditar los datos en cuanto a gobernanza, equidad y documentación. Una vez certificado, un conjunto de datos o generador obtendría un sello de confianza visible, indicando a los compradores que ha superado una revisión independiente. Los reguladores y las empresas tendrían entonces un punto de referencia al evaluar los datos sintéticos, reduciendo la incertidumbre. En la práctica, la capa de confianza de un marketplace podría presentar cada conjunto de datos con metadatos adjuntos, puntuaciones de referencia sobre fidelidad, métricas de disparidad de sesgo, calificaciones de fuga de privacidad, cadena de custodia completa y distintivos de certificación. Los compradores podrían filtrar las ofertas basándose en estos atributos, por ejemplo, todos los conjuntos de datos con más de 80% de puntuación de fidelidad y cumplimiento de HIPAA, y verificar las afirmaciones mediante controles criptográficos incrustados. Mecánicas del marketplace para datos sintéticos. Más allá de las señales de confianza, la propia arquitectura del marketplace debe reforzar la calidad y la seguridad. Los elementos clave de diseño incluyen verificación de colaboradores y curación comunitaria. No todos los vendedores deben ser anónimos. Al registrarse, los proveedores de datos sintéticos deben someterse a una verificación similar a KY, comprobaciones de registro de la empresa, evaluación por expertos y aceptar los estándares de la plataforma. Se otorgaría un estado verificado y quizás calificaciones de reputación a los colaboradores confiables. Como señala Glix, un marketplace genérico de conjuntos de datos incorpora vendedores a través de un riguroso proceso de verificación para garantizar altos estándares de calidad. Y todos los vendedores están verificados y los conjuntos de datos se escanean en busca de calidad y cumplimiento. Un marketplace sintético debería validar de manera similar a los proveedores. Por ejemplo, verificando que un vendedor de datos de atención médica tenga las credenciales relevantes. Y permitir que la comunidad señale conjuntos de datos deficientes. Control de versiones del conjunto de datos. Los datos evolucionan, por lo que el control de versiones es crucial. Cada listado de conjunto de datos debe admitir un historial de versiones inmutable, como Git para datos. Por ejemplo, si un proveedor actualiza un conjunto de datos sintéticos V1.2 a V1.3, la plataforma registra la huella digital de la versión antigua y la vincula a la nueva. Los compradores pueden entonces reproducir experimentos o auditorías contra una versión específica. La combinación de hashes de versión con el sistema de linaje garantiza la transparencia. Cada cambio o aumento es rastreable. Los informes de diferencias automatizados incluso podrían resaltar cómo cambió una versión, nuevas características añadidas o distribución ajustada, para informar a los compradores. Categorías específicas del dominio. Verticalización. Las diferentes industrias tienen necesidades únicas. El marketplace debe organizarse por vertical, por ejemplo, salud, finanzas, comercio minorista, ciberseguridad, y dentro de cada una hacer cumplir los estándares relevantes. Para la atención médica, los conjuntos de datos EHR sintéticos deben imitar los registros de pacientes de manera realista, cumpliendo con HIPAA.
Proveedores como DataXID destacan que sus datos de atención médica sintéticos mantienen la integridad estadística de los conjuntos de datos médicos reales al tiempo que eliminan los riesgos de privacidad. Así, una sección de atención médica podría requerir pruebas de capacitación en HIPAA, revisión ética o uso de plantillas médicamente válidas. Para finanzas, datos como registros de transacciones o solicitudes de préstamos deben reflejar perfiles de clientes realistas y señales de fraude bajo regulaciones como GDPR o PCI DSS. El enfoque financiero de DataXID promociona datos sintéticos que preservan la privacidad y que cumplen con los más altos estándares de cumplimiento. En la práctica, las verticales permiten benchmarks especializados. Por ejemplo, métricas de puntuación crediticia para finanzas, predicción de diagnósticos para atención médica y verificaciones de cumplimiento. Al proporcionar dominios estructurados, el marketplace ayuda a los compradores a encontrar conjuntos de datos adaptados a su sector, al tiempo que exige a los proveedores una calidad específica del dominio. También facilita las ofertas de paquetes. Por ejemplo, una suite de atención médica podría incluir tablas vinculadas de datos demográficos de pacientes, laboratorios y registros de tratamiento, todo certificado en conjunto. Monetización y gobernanza. Para sostener el marketplace se necesitan estructuras de tarifas transparentes y marcos legales. Tarifas de publicación y comisión, take rate. Muchos marketplaces de datos utilizan una combinación de tarifas. Un modelo común es una pequeña tarifa de publicación o suscripción más una comisión porcentual sobre cada venta. Por ejemplo, una plataforma podría cobrar algo así como $50 por listar un nuevo conjunto de datos para desalentar el spam y tomar entre el 10 y el 30% de cualquier precio de compra. Las comisiones escalonadas pueden incentivar transacciones más grandes. Un esquema hace que los vendedores retengan del 70 al 95% de los ingresos según el tamaño de la transacción. En un ejemplo, la venta de un conjunto de datos por 2.500 pentos le devolvió el 80% al vendedor. Algunas plataformas incluso ofrecen suscripciones premium. Por ejemplo, el intercambio de datos JDDX de Japón tiene un nivel de pago con una tarifa anual fija y tarifas porcentuales reducidas. Un marketplace de datos sintéticos podría combinar de manera similar cargos por suscripción o publicación con tarifas de comisión por transacción, apropiadas para su audiencia. Las reglas deben ser claras desde el principio. Tarifas fijas por publicación o servicios de soporte, certificación, marketing y una comisión transparente sobre las transacciones exitosas. Gobernanza de la propiedad intelectual, PI. Los términos de servicio deben aclarar la propiedad intelectual de los datos sintéticos. Típicamente, el creador de un conjunto de datos sintéticos, la herramienta o persona que lo generó, sería el propietario del resultado. Pero pueden surgir responsabilidades si el modelo generativo violó los derechos de otra persona. El marketplace debe exigir a los vendedores que garanticen que tienen derechos legales sobre cualquier dato real utilizado en el entrenamiento de sus sintéticos, y que los resultados no infringen derechos de autor o marcas registradas. Por ejemplo, si un generador de imágenes sintéticas fue entrenado con fotos con derechos de autor, el vendedor debe tener una licencia o garantizar que el resultado es original. Los listados deben revelar la fuente de los datos de entrenamiento y cualquier licencia. Legalmente, los contratos a menudo dividen la API. La plataforma y los compradores necesitan claridad sobre quién puede reutilizar o volver a licenciar el conjunto de datos. En línea con las prácticas contractuales comunes de GenAI, los acuerdos del marketplace deben especificar que el vendedor conserva la API de los datos sintéticos, pero otorga al comprador una licencia para usarlos de acuerdo con los términos acordados. Indemnización y responsabilidad. De manera crucial, los proveedores deben indemnizar a los compradores contra reclamos legales derivados de los datos sintéticos. Así como los proveedores de software a menudo asumen los riesgos de infracción de API por sus productos,
Los vendedores de datos sintéticos pueden necesitar proteger a sus clientes. Si un conjunto de datos es posteriormente impugnado por una violación de privacidad o robo de API, el vendedor o el marketplace podría tener que cubrir los daños. Dada la novedad del campo, las cláusulas de indemnización se están convirtiendo en estándar en los acuerdos de GenAI. Los compradores deben exigir garantías de que los registros sintéticos no contengan API oculta o contenido protegido. Los vendedores que ofrecen indemnización demuestran confianza en su pipeline de datos. Como mínimo, la plataforma debe exigir a los vendedores que posean las licencias de datos necesarias y que indemnicen a los compradores por reclamaciones de terceros. Con el tiempo, esperamos indemnizaciones de resultado más sólidas en línea con las tendencias de la industria de la IA. Cumplimiento normativo. Para los sectores regulados, la gobernanza puede extenderse a la preparación para auditorías. Un marketplace podría proporcionar plantillas legales o asegurar transacciones. Por ejemplo, las ofertas de datos sintéticos de atención médica podrían incluir un acuerdo de uso de datos que acredite el cumplimiento de HIPAA. La plataforma también podría mantener una oficina de cumplimiento interna que revise los conjuntos de datos de alto riesgo, los niveles Centinela o Guardián en los registros de IA de confianza, antes de su aprobación. Al combinar las tarifas de publicación-transacción con términos legales sólidos, el marketplace garantiza la sostenibilidad y la gestión de riesgos. Los ingresos por comisiones sustentan las operaciones y la infraestructura de confianza, certificación, auditorías, mientras que los vínculos legales, garantías, indemnizaciones protegen a los usuarios. Conclusión. Los marketplaces de datos sintéticos tienen un enorme potencial para desbloquear potentes capacidades de IA y análisis al facilitar el intercambio de datos y preservar la privacidad. Sin embargo, ese potencial solo se materializará si los compradores confían en los datos. Las brechas actuales, incertidumbre sobre la calidad, la equidad y la legalidad, pueden cerrarse con una sólida capa de supervisión y un diseño de marketplace adecuado. Los sistemas de benchmarking y puntuación proporcionarán medidas objetivas de fidelidad, sesgo y privacidad, mientras que el seguimiento de la procedencia y la certificación independiente garantizarán la autenticidad. Una rigurosa verificación de colaboradores, un control de versiones claro y secciones verticales de la industria asegurarán que los datos sean adecuados para su propósito, en dominios sensibles, como la atención médica o las finanzas. Finalmente, una monetización transparente, tarifas justas y reparto de ingresos y una gobernanza sólida en torno a la API y la indemnización alinearán los incentivos y gestionarán los riesgos. En la práctica, un emprendedor que construya un marketplace de datos sintéticos haría bien en integrar estas características desde el primer día. Por ejemplo, exigir a los nuevos conjuntos de datos que carguen un archivo de procedencia, como hace Cintiq, asignarles una tarjeta de puntuación de benchmarks similares a los de NIST, y opcionalmente someterlos a auditoría, como hace Certified Data, con certificados a prueba de manipulaciones, diferenciaría rápidamente la plataforma. Los clientes del sector sanitario verían conjuntos de datos etiquetados con cumplimiento de HIPAA y diversidad realista de pacientes. Los equipos de finanzas podrían filtrar datos con campos seguros para GDPR y cobertura de patrones de fraude. Mientras tanto, el marketplace se sostendría con tarifas de publicación modestas y una comisión por cada venta, reinvirtiendo eso en gobernanza, soporte al cliente y marcos legales. Al combinar estos elementos, los marketplaces de datos sintéticos pueden madurar de experimentos de nicho a intercambios de confianza. Los emprendedores deben aprovechar este momento para integrar la transparencia, la responsabilidad y el rigor en sus plataformas. Hacerlo no solo protegerá a los clientes y titulares de derechos, sino que también acelerará la adopción, generando confianza en que los datos sintéticos no son solo un atajo conveniente,
sino un recurso confiable y certificado verificado por expertos. Todos los enlaces a las fuentes están disponibles en la versión de texto de este artículo. Puede encontrar el artículo completo en marketgapideas.com/blog. Gracias por escuchar. Este episodio fue producido con autopod.co, la plataforma que convierte investigación profunda en podcasts, artículos y contenido SEO de forma automática. Si quieres crear contenido como este para tu marca o negocio, visita autopod.co y descubre lo que el marketing de contenido automatizado puede hacer por ti.